Contar con nosotros hoy en Saladillo con el doctor Marcelo Saín, conocido ya de nuestra comunidad y quien gentilmente presta asesoramiento a nuestro grupo político en temas de seguridad y en policía local. Como ustedes saben, Marcelo Saín, además de ser diputado provincial, en este momento con licencia, es politólogo y doctor en ciencias sociales y es un experto en seguridad. Ha sido titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también es el creador, es decir, el autor del proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia, y también es coautor de la ley que tiene que ver con las policías locales. Así que, como la problemática de seguridad ciudadana es una temática que en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires está bastante candente, hemos pedido que venga a nuestra ciudad hoy para dar una conferencia que la vamos a hacer abierta a la comunidad. Hemos decidido que es un tema muy importante como para darlo exclusivamente dentro de un ámbito partidario. Por eso es que hemos cursado invitación a toda la ciudadanía a través de ustedes, y también hemos cursado invitaciones en forma personalizada a distintas instituciones y entes que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y hoy a las 7 de la tarde, luego de esta conferencia de prensa, vamos a dirigirnos hacia el Club Social de Saladillo para escuchar la palabra de Marcelo. Marcelo, la AFI, ¿cómo está? Bueno, bien, nosotros lo que se ha hecho desde el año pasado, fin del año pasado, pero particularmente a partir de julio. En julio se promulgó el decreto 1311, ese decreto por primera vez en 70 años de la historia de la inteligencia estatal en Argentina tiene carácter público, y ese decreto define la estructura orgánica, la doctrina de funcionamiento, los procedimientos, la regulación de lo que es la utilización de fondos reservados y públicos de la Agencia Federal de Inteligencia, y todo lo que es la estructura de personal, la carrera, todo eso es público, por primera vez. Creo que ha tenido una escasísima difusión, sorprendentemente. O sea, reitero, después de 70 años de inteligencia estatal en Argentina secreta, por primera vez en democracia hay una presidenta que firma un decreto donde todo, la carrera del personal, cómo se ingresa, lo que tienen que estudiar, cómo se forman, cómo ascienden, más la estructura del propio organismo, sus distintas áreas vinculadas a la problemática del terrorismo, del narcotráfico, de la trata de personas, de los problemas de defensa nacional. Todo eso es público y no ha tenido ninguna difusión. A mí me llama la atención porque siempre el escándalo llama la atención y nunca una respuesta institucional más o menos seria. Hablando de escándalo, ¿en cuánto influyó el caso Nisman en esta situación? Todo se desencadena a partir de la muerte del fiscal Nisman. Eso es lo que detona, yo diría, cataliza una crisis que ya estaba. La presidenta fue clara cuando decide la reforma de la inteligencia, pero un mes y medio antes ya había intervenido el organismo. Había desplazado a la conducción política del organismo, con Icazuriaga y con Paco Larcher, y había colocado en el organismo gente de su confianza, ya Oscar Parrilli y el doctor Juan Martín Mena. Y ya en ese momento había despedido a toda la cúpula de la inteligencia, digamos, de alguna manera coordinada por un agente de inteligencia que concentró enorme poder durante la última década, que era Jaime Estiuso, y a partir de eso inicia todo un proceso. Es claro, este sector respondía a la CIA. Yo diría que más que empleado del gobierno, Estiuso era empleado de la embajada norteamericana. Y digo esto porque cuando la presidenta decide iniciar negociaciones diplomáticas con Irán para tratar de conseguir el testimonio de aquellos que estaban imputados de estar detrás del atentado contra la AMIA, allí la CIA, operando a través de Estiuso, comienza a complotar contra la propia presidenta. O sea, algo bastante inaudito, digamos, en un país democrático. Y la presidenta lo dijo así como lo estoy señalando yo, no lo voy a admitir. Ella ya tenía alguna mirada crítica de este grupo, y bueno, y eso fue lo que decidió el desplazamiento de esta gente. Después se produce al mes el asesinato de Nisman, y en la interpretación de la presidenta... ¿Asesinato? No, perdón, la muerte de Nisman. Y en la interpretación de la presidenta, esa muerte está de alguna manera condimentada con este tipo de problemas. Después se empezaron a descubrir otras cosas que se desconocían del fiscal Nisman, sus vínculos con los fondos buitres, enorme cantidad de dinero depositado en sus cuentas
en el exterior, una cuenta que no descubre el gobierno, una cuenta que denuncia a su ex esposa y que era cogestionada con su mamá y con un agente de inteligencia, a mi modo de ver, que era Lagomarsino, y ya eso comienza a colocar otros actores en la escena, muy vinculado al Mossad israelí, él, y ahí yo creo que hay que investigar a fondo esa muerte problemática, porque creo que eso es lo que desencadena esta reforma. Lamentablemente es una reforma que se está llevando a cabo en 8 o 9 meses. Hubiera sido deseable contar con más tiempo, porque eso hubiera posibilitado profundizar más ese cambio. La charla de hoy va a girar en torno a la seguridad ciudadana. Sí, otro tema. ¿Cómo lograr eso, digamos, cuando hay enquistada tanta corrupción, sobre todo en el poder policial, en las cúpulas policiales? ¿Se puede lograr eso? ¿Cuál es la salida? Mire, yo no adjudicaría solamente a la corrupción policial. Digo, ustedes saben que yo soy muy crítico de ese tema y le he puesto luz tanto en el plano académico como en el plano político. No escabullo el bulto, lo que creo que es un problema político. Si la policía es corrupta y regula parte de la actividad criminal es porque la política lo permitió. Esta no es una policía que nace de un repollo, es la policía de esta política, y la policía ha sido un instrumento de la gestión política durante años, porque la política ha dejado en esa policía la gestión de la seguridad pública y nunca ha asumido ese rol. Yo creo que hay ciertos cambios que hay que producir, que yo avanzaría en detalle quizá hoy a la noche, pero básicamente tienen que ver con que la política se apropie nuevamente de la conducción de estas cuestiones. Mire, gestionar seguridad pública no hay mucho secreto. Pese a todo lo remanido del debate que hay, es conocer las problemáticas que se dan en determinados lugares. Cuando digo determinados lugares, lo que pasa en un barrio no pasa en otro. Esto no es algo holístico. Acá no pasa lo mismo que pasa en Lomas de Zamora, ni en un lugar de Lomas de Zamora pasa lo mismo que pasa en la zona céntrica. O sea, hay que conocer bien cuáles son las problemáticas y a partir del conocimiento básico, de un diagnóstico certero de los delitos y de los problemas que hay, ahí solo podés incidir con políticas muy focalizadas. Si vos tenés problemas de salidera bancaria, en horario bancario y en la zona céntrica, ahí tenés que trabajar de una manera, pero si tenés muchas mujeres muertas por sus maridos o sus parejas o sus concubinos, es otro tipo de problema. ¿La policía local es una salida? Yo creo que sí. Yo creo, no es, a ver, es un instrumento que permitiría una gestión mucho más inteligente. No es la resolución del problema, digamos, porque el mundo desarrollado tiene policías locales, tiene policías municipales. Estados Unidos existen 4.400 policías en total. La mayoría de ellas son policías de nivel local, a nivel de pueblo. ¿El jefe máximo es el intendente, digamos? En general es muy dispar, depende de la organización de cada estado, y ahí hay un federalismo mucho más profundo que el nuestro, y además cada condado tiene su propia policía. Pero en general el gobierno local cuenta con su propio recurso policial. Pero en Europa también hay una discusión, inclusive en aquellos países más centralizados, como Francia, donde las grandes ciudades están diciendo: yo quiero que me deleguen el manejo de la policía, porque el gobierno nacional, digamos, se preocupa por las problemáticas nacionales, pero yo tengo problemas locales que son importantes. Si hay un debate internacional, acá se desconoce eso. Acá en el mundo de la política no hay mundo, digamos. En el universo de la política no existe lo que son las experiencias internacionales. Yo lo que digo es, me parece que es un recurso importante acercar el instrumento policial. No sé si para Saladillo, una sociedad con 40.000 habitantes, que no tiene un grado de complejidad como ciudad, ni la problemática delictiva que tiene, por ejemplo, Mar del Plata, las grandes ciudades del interior y particularmente el Gran Buenos Aires. Para comparar, yo creo que acá tendría que irse un esquema donde el intendente, aún siendo una policía provincial, tenga mayor incidencia sobre esa policía. A nosotros nos parece, y esto lo hemos trabajado con Lenzi, digamos, y con Marta, hace rato que venimos trabajando en esta orientación, que ciudades de porte medio y de conflictividades bajas, como Saladillo, ameritaría un cierto traspaso de la conducción de la policía provincial en materia de seguridad preventiva al intendente, que no es traspasar la policía entera, hacer una policía municipal, sino que el intendente sea el que maneja la policía, que haya un foro vecinal o varios foros vecinales que de alguna manera cogestionen con el intendente y con la policía, digamos, los problemas de cada barrio tiene su problemática, y al mismo tiempo, digamos, con una intendencia que haga lo que no ha hecho hasta ahora, que es capacitar gente en esta materia. Yo no digo un staff de 50 personas, pero 3 o 4 funcionarios especializados
en materia de gestión, como lo hay en salud, como lo hay en educación, tiene que haber en la intendencia gente que entienda estos temas. Estos temas no son para ignorantes, no se puede manejar desde la improvisación. Yo digo, la salud en manos del municipio, ¿se puede manejar con improvisados? No, tiene que haber gente especializada en esa materia, la seguridad tampoco. Entonces tiene que haber cuadros y funcionarios gubernamentales a nivel local que empiecen a entender estos temas, que sepan de qué se trata un cierto conflicto, que aprendan a medirlo de alguna manera y ensayar políticas. Digo ensayar porque a veces vos desarrollás una política de seguridad, resolvés un problema puntual, pero vas a tener un problema en otro lugar. No todo esto está imbricado en sociedades. Por ejemplo, mucha gente confunde los problemas de seguridad pública con la pobreza. No, las sociedades más desarrolladas que tienen alta integración social tienen conflictos enormes, digamos, en materia de seguridad pública. Entonces, me parece que hay que avanzar en esa situación, en esa posición.